Bienvenidos chiquillos a nuestra penúltima clase de infografía de productos. Hoy día vamos a revisar nuestras tareas de guión gráfico. Vamos a ver cómo nos fue con esa tarea. También vamos a revisar el diagrama que quedé comprometida a confeccionar. Y también vamos a ver brevemente y de forma rápida cómo crear unos gráficos y unas tablas en Illustrator. Vamos a revisar algunos trabajos que vimos en taller 3, para algunas consideraciones para que ustedes las tomen en cuenta cuando hagan su infografía, ¿ya? Así que vamos a partir, voy a primero compartir las tareas de guión gráfico, ¿ya? Tengo abierto el chat también, si alguien quiere comentar, o pueden usar las reacciones, o bien vamos comentando y ustedes me van aportando y vamos conversando, ¿ya? ¿Cómo les fue con sus tareas de guión gráfico? Profe, yo tenía una pregunta. ¿De Bien, casualidad podría entregar la tarea hoy día en la noche? Sí, vamos a dar un poquito más de plazo. Hay varios que me han pedido entregarla durante el día o el otro día, pero la puede entregar, pero este tiene un bono esta tarea, entonces a los que entregaron sus trabajos a tiempo, los vamos a considerar para eso, ¿ya? Pero aún así puede seguir entregando su entrega para que no se quede sin esa notita o sin ese puntaje para su final, ¿ya? Vale, Cuando la gracias. tengan, envíenmela al correo y yo ahí se las reviso y las considero para la entrega. Pero como tiene una bonificación, a los que entregaron aquí o a tiempo, lo voy a tener presente para este bono por trabajo de alta complejidad. ¿Ya? Estoy descargando aquí algunos, vamos a revisar algunos ejemplos. A ver. Aquí estoy descargando algunos. Está un poquito lento el internet, es que son entregas más pesadas que tienen más cosas adentro. Entonces por eso demora un poquito más. Ya le vamos a dar unos minutitos. Les voy a compartir por mientras el trabajo de diagrama. Voy a abrir aquí. Vamos a ver ahí. Yo confeccioné el diagrama que vimos la semana pasada, que íbamos a transformar en digital. Aquí lo voy a compartir. ¿Ya? Este era un diagrama de cómo confeccionar un botón. ¿Ya? Ese era el tema que habíamos utilizado. Voy a tratar de buscar la imagen, que es la base para confeccionar este diagrama. Debo tenerlo por aquí. Vamos a ver. Está bien lento este internet. Sí, esta era la imagen. Se las voy a compartir ahí para que la podamos revisar. La voy a colocar aquí en Illustrator. A ver, WhatsApp. Creo que tengo muchos archivos abiertos y cosas, por eso estoy demorando, chicos, pero ya lo tenemos. profe, ¿Sí? cuando uno incrusta una imagen, ¿automáticamente se pega o se va?
y uno... No siempre se colocan, se incrustan. Así que siempre hay que asegurarse de incrustarla. Porque el programa por defecto a veces la incrusta solo y otras veces no. Entonces siempre seleccionar la foto y fijarse aquí. Si aparece la palabra incrustar es porque no la ha incrustado. Ya me da la impresión de que es un comportamiento que tiene el Illustrator a medida que uno coloca o arrastra las fotos, ¿ya? Entonces siempre asegurarse de seleccionar el archivo y colocar incrustar, ahí, ¿ya? Entonces ahí ya. se cambia incrustar por desincrustar. Entonces eso quiere decir que ya está incrustada, ¿ya? Cuando no está incrustada se ve la X. Cuando no está incrustada se ve aquí la opción de incrustar. Claro, cuando se ve la X así y no se ve la foto es porque la foto definitiva cuando se creó el archivo era porque no se incrustó nunca. Entonces cuando lo mandaron, el programa reconoce que tuvo una foto, pero no me la puede mostrar porque no viene. Pero él reconoce que alguna vez tuvo una foto y me avisa. Entonces cuando ustedes manden sus trabajos, siempre fijarse en que esté incrustada la foto o bien en ventana y vamos a enlaces y aquí debería aparecer un símbolo que es de incrustar. Entonces vamos ahí, pinchamos la foto, vamos a incrustar y aparece este símbolo, ese. Si no lo tiene es porque no está incrustada. Y si no la incrustan y mandan el archivo, no se va a ver nunca la foto. ¿Ya? Eso hace que el archivo sea más pesado y seguramente por eso muchos no pueden enviar a veces a DECA sus trabajos. Entonces, ¿cómo lo hacemos para solucionar eso? La foto se abre en Photoshop, se le baja la resolución a 72, se guarda y luego se mete al Illustrator. Entonces, esa es como la lógica para que pese menos la imagen. ¿Ya? Gracias, profe. Entonces, de nada. Entonces, tenemos este diagrama, ¿cierto? Es bastante distinto al que yo hice, sin embargo, porque está distinto por la siguiente razón. Al momento de hacerlo, me di cuenta mucho de que este ejercicio finalmente era un diagrama, pero se parecía mucho al trabajo de guión gráfico, ¿cierto? Porque tiene las manos y porque hace un procedimiento de costura. Entonces, como que por ahí me empecé a dar cuenta que este trabajo tiene más esa característica. Entonces, para convertirlo en un diagrama que solamente me muestra las etapas y lo que se hace ahí en esa etapa, la idea es de utilizar los recursos de diagrama que son los iconos, ¿ya? Entonces aquí tengo los iconos de aguja, botón, hilo, tijeras, ¿ya? Entonces partí por eso, reconociendo los mismos iconos que tenía aquí la compañera, con la etapa 1, el título, y apoyando la idea, ¿cierto?, de cada elemento. Una vez que el usuario ya entendió cuál es la aguja, el botón y el hilo, ya puede entender más o menos la lógica. Entonces, enhebrar el hilo. Acá utilicé una idea de entender que el hilo pasa por dentro de la aguja, ¿ya? Acá, cuando empecé a confeccionar cada etapa, me di cuenta de que cuando llegué por aquí, en la etapa 3 y etapa 4, ya se complejizaba un poco el mostrar la etapa. Y es porque estamos focalizándonos en la acción y no es solo en mostrar que es una etapa. ¿Ya? Por ejemplo, cortar el hilo es una acción, pero también es una etapa. Entonces, la profundidad hasta dónde llega ese diagrama o los iconos que explican ese procedimiento es hasta este nivel. Porque si nos ponemos a decir en detalle, ya pasaríamos a hacer como un guión de cómo se hace la acción. ¿Ya? Es lo mismo que cuando uno dice ya, las etapas de fabricar cerveza, ¿cierto? Uno dice aquí se recoge el fruto, acá por ejemplo se procesa, acá, etcétera, etcétera, ¿cierto? Las etapas. Sin embargo, uno no ahonda en el procedimiento por ejemplo, de fermentación. ¿Qué es lo que ocurre allá adentro? ¿Cómo fermenta? ¿Cómo sale el gas? ¿Ya? Entonces, si uno
ahondar en esos detalles, podría ya transformarse en una especificación de guión. No sé si se entiende eso. Entonces, acá lo importante era entender que acá se anuda el hilo, pero no cómo se anuda el hilo. Porque si yo explico cómo se anuda, tendría que entrar en un guión de dónde, por dónde pasa el hilo, por dónde sale el hilo, por dónde se tira el hilo, ¿cierto? Entonces, esta etapa sería más compleja aún, ¿ya? Entonces, solamente aquí interesa que aquí se anuda el hilo. Acá se dan las puntadas en el botón y se muestra una puntada y se muestra la otra. Y el proceso de que esto es cíclico, varias veces, pero no especifico de cómo tomo el botón y cómo paso la aguja, cómo la recojo por el otro lado, porque si no ya estaríamos hablando del guión, ¿ya? Entonces el diagrama siempre explica, pero no explica cómo. Explica una secuencia, pero no ahonda en cada etapa siendo tan específico, ¿ya? Entonces por eso finalmente quedó así más sencillo y no involucró las manos, porque ya estamos hablando de un procedimiento. Y más apropiado para eso puede ser este guión gráfico que estábamos trabajando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo rescatable del trabajo? Es esto, la sistematicidad de cómo mostramos la información. Mostramos una tijera, ¿cierto? Y la tijera idealmente, más o menos siempre la misma posición cuando va a cortar. Si mostramos un botón, siempre que sea el mismo botón. Si mostramos la aguja, siempre la misma aguja. Y también si esto tiene una inclinación, ojalá todo el tiempo de la misma forma de inclinación, ¿ya? También los títulos sistematizados, todos los títulos miden lo mismo, los círculos de la etapa, ¿cierto? Donde está el número, también el mismo. Un error común es cuando hacen esto, colocan el número y el número queda así como pegado al círculo, desalineado. Siempre el círculo y el número tienen que estar al centro y siempre el número tiene que ser un tamaño que le deje una especie de margen al círculo. No podemos tener un número que nos quede así, que nos quede muy apretado dentro del círculo. ¿Ya? Este número no alcanza a tener un margen adecuado. Por ejemplo, si lo miramos es como que está muy grande el 2 dentro del círculo. Entonces hay que buscar un equilibrio siempre que nos quede un pequeño margen para poner el número con aire. A eso uno le llama aire, que no se vea apretado. ¿Ya? Y siempre alineado al centro. Para alinear al centro un objeto con otro, podemos seleccionar los dos objetos, el círculo y el número, y podemos presionar en estos elementos, ¿ya? Ahí, centrar. Ahí nos centró el objeto respecto a otro objeto también, así que lo movemos a nuestro lugar, ¿ya? Ahí se alineó respecto al círculo y respecto a otros elementos, debe ser la hoja, ¿ya? Pero ahí ya está alineado. Y el color también es importante. Acá tenemos complejidad, ¿cierto? Tiene distintas formas estos iconos. Entonces la forma de colocarle, de no hacer tanta variedad, coloquémoslos en un color neutro, ¿ya? Y así no se ven tan fuertes y todos se ven parecidos, todos son materiales, ¿ya? El color comunica bastante, entonces tenemos que saber dónde es importante colocar el color, ¿ya? Por ejemplo, aquí para entender la puntada, pero los objetos no son lo más importante, sino que enhebrar el hilo. Entonces el hilo toma protagonismo. Cortar el hilo, también el hilo toma protagonismo. Anudar el hilo, puntadas en el botón, entonces la puntada tiene color. Rematar y cortar el hilo, ¿ya? Entonces esos criterios, cuando ustedes confeccionen su diagrama, ¿ya? Idealmente los diagramas explican procedimientos, ideas, a veces también uno hace como los mapas conceptuales, ¿se acuerdan? Ustedes lo pueden utilizar para explicar sus ideas de taller también, ¿ya? Hay algunos que tenían algunos objetos que estaban relacionados con algunos momentos, ¿ya? Entonces esos objetos los podemos graficar como iconos y asociarlos
algún elemento. Por ejemplo, si son las mascarillas, hay una acción a lo mejor que hacer con la mascarilla cuando uno entra a la casa, entonces esas acciones o ese procedimiento puede ser con iconos y asociamos esta persona con la mascarilla, que a la mascarilla le pasa eso. A los pies también, los zapatos, por ejemplo, hay otros procedimientos que se le aplican al zapato. Entonces esos también podrían ser iconos o una especie como de guión gráfico de qué podría ser la persona con su zapato. ¿Ya? Entonces, ir utilizando los iconos, idealmente como sistema también. Si todos están de frente, ya la idea es que todos estén en la misma posición. La aguja de frente, el botón de frente, el hilo de frente, y la tijera, ¿se fijan que tiene la misma? ¿Le agregaste los 20 minutos a tu horno? Vamos ahí a poner un poquito de silencio ahí. Si se fijan, la tijera también tiene la misma inclinación. ¿Se está compartiendo ahí la pantalla o no? ¿Sí? Ahí sí. Lo había ido, pero ahí se ve. Ah, ya. La misma inclinación que la aguja, ¿ya? En 45. Las inclinaciones también deben ser consideradas como parte de un sistema, ¿ya? Esta dirección de frente. El texto también. Este título es más grande, este texto es más pequeño, ¿ya? Es por un orden de lectura, miren. El título siempre más grande, con mayor fuerza. Los títulos de las etapas un poco más pequeños, y los textos que son para los objetos en particular, más pequeños todavía, ¿ya? Eso también es muy importante. Ahora, antes de saltarme a revisar la tarea de croquis, quiero mostrarles algo que quizás no hemos visto, y es una manera muy rápida y muy efectiva de hacer iconos, ¿ya? Voy a ir en búsqueda de un icono en internet. Ya a veces nosotros tenemos algunos elementos en internet que podemos utilizar, si bien no es utilizarlo tal cual está, porque lo tenemos que utilizar con el criterio que es para nosotros. ¿Ya? Entonces voy a buscar, por ejemplo, si tenemos que graficar un reloj, ¿ya? Entonces voy a buscar aquí en icono reloj. ¿Ya? Voy a buscar uno que esté hecho en internet, ¿ya? Y lo voy a usar, pero voy a seleccionar el que más me aporte. Por ejemplo, si quiero mostrar a lo mejor algo de tiempo, este es más complejo porque tiene ahí esos espacios, este es más sencillo, este está más elaborado. Alguno de estos puede servirme, a lo mejor este es el que yo quiero, ¿ya? Y aquí yo selecciono iconos que tengan colores planos, ¿ya? Por ejemplo, este no porque no me serviría para la técnica que vamos a aprender. Este sí podría ser porque tiene una forma sólida, pero este no porque es más, se parece más al real. Ya tiene que ser, ojalá alguno que sea blanco y negro sería ideal, ¿ya? Entonces voy a seleccionar este reloj de arena. Lo voy a guardar aquí en mi escritorio, voy a volver a compartirles Illustrator. No sé si habíamos visto esta herramienta, pero yo creo que es súper útil que la conozcan. Yo sé que ustedes ya saben trazar, entonces con esta herramienta van a poder confeccionar rápidamente sus iconos. En Illustrator voy a eliminar esto. Voy a traer el icono del reloj de arena. Ahí está, es una foto bien grande. Entonces, yo puedo ir simplificándome el trabajo de crear mis propios iconos. Una vez que tengo la foto, voy aquí donde dice, al seleccionar la foto, hay un elemento que dice calco de imagen. ¿Ya? Pincho mi foto, pincho calco de imagen. Y la foto se ha transformado en una figura. Esa figura es de origen vectorial, aunque todavía no lo puedo ver. Entonces, si me gustó cómo quedó así, voy a expandir. Y al expandir, todos los elementos se han convertido en vectoriales. Yo selecciono con mi flecha blanca y se van a dar cuenta que esto se vectorizó. Y lo de interior también. Lo que es blanco se convirtió en forma, miren. Aquí yo ya tengo
Voy a abrir mi panel de muestras de colores. Creo que por acá en algún lugar está abierto. Ahí, que me está colocando unos colores en blanco y negro. Ahí voy a colocar unos colores ahí que vienen. Se fijan que todo se vectorizó. Entonces yo voy a dejar solo lo que me interesa. Voy a dejar a lo mejor solamente estas figuras. Ahí. Y ahí ya tengo vectorizado mi icono de tiempo. Si no me gusta, a lo mejor puedo quedarme solo con la parte de abajo. Y aquí empiezo a alterar mi icono, ¿ya? Pero trabajo en base a uno que ya existe y lo edito para mí, para trabajar más rápido. Por ejemplo, estas tijeras yo no las tracé, sino que las busqué, le creé cierto contorno, la expandí y se convirtió en un icono. ¿Ya? Voy a buscar otra imagen como para repetir, para que ustedes lo puedan ver. Por ejemplo, voy a traer este que es más complejo, este reloj, ¿ya? Este que está aquí. Lo llevo aquí a guardar en mi escritorio. Voy a traerlo para acá. Ahí. Y a pesar de que este no está en blanco y negro, igual tiene colores planos. Pero la opción no es colocarle inmediatamente calco de imagen. Si yo presiono calco de imagen, se queda en blanco y negro. Entonces, control Z. Calco de imagen tiene una pestañita aquí, y lo que me dice 3 colores, 6 colores, 16 colores. ¿Ya? Nunca es recomendable colocarle 16 colores o, por ejemplo, foto de alta fidelidad, porque se convierte en un objeto que tiene muchas partes, ¿ya? Entonces, idealmente acá tiene 1, 2, 3, 4 colores. Entonces, coloquémosle esta opción que dice 3 colores. Ahí. Entonces me va a dejar todo en 3 colores, si es que yo quiero conservar la capacidad de color. Y luego de hacer eso, expando ahí. Entonces ahora yo puedo seleccionar con la flechita blanca cada una de las partes y darles color. Ahí ustedes tienen que ver qué colores le van a dar al objeto. Y pueden utilizar esos vectores que ya vienen. Sin embargo, pasa a veces que quedan algunos errores. Por ejemplo, ¿qué quedó mal aquí? Fíjense, en estos elementos están como mal trazados, ¿ya? Y es por una interpretación que hace el programa. Entonces siempre tienen que fijarse que sean elementos o fotografías que estén súper bien construidas. ¿Ya? Buscar buenos referentes en internet y eso los pueden traer y los pueden hacer calco de imagen y utilizar esos iconos. Y así no tenemos que estar creando todos nuestros iconos. Hay iconos que los podemos utilizar porque son universales. Por ejemplo, el icono de home, cuando uno entra a una página web, o el icono de algún objeto. ¿Ya? Hay elementos que nosotros podemos utilizar, que no es necesario crearlo nosotros desde cero. ¿Se va entendiendo cómo crear, cómo calcar la imagen? Sí, muchas gracias. ¿Lo habían usado el calco de imagen? No, esto creo que me va a ahorrar mucho, mucho tiempo. De hecho, yo no se lo había mostrado nunca porque primero uno aprende a trazar. Por eso. Porque este es como un atajo para aprender, para trazar. Hay algunos que a lo mejor no saben trazar bien, pero saben ocupar el calco. Pero cuando uno sabe ocupar el calco, después si quiere hacerle cambios y cambios a la forma, requiere de trazar o de quitar puntos, agregar puntos. Entonces, la idea es que utilicen, ahora que ustedes ya son independientes para trazar, pueden usar el calco a su manera, ¿ya? Con conocimiento ya. Otra cosa que también quiero compartirles, aprovechando que estamos en el programa, ya que estamos en Illustrator, quiero
compartirles cómo crear gráficos, porque ya vi que en taller varios utilizan gráficos para mostrar sus encuestas, ¿cierto? Sus resultados. Entonces, un gráfico hecho en Illustrator nos entrega muchas más herramientas como para poder... a ver, Luisa nos dice, entre más abstracto, lo más cercano a ser un icono. Sí, sí. Con esta herramienta pueden hacer mucho de eso, que el icono sea síntesis, ¿ya? No podemos mostrar algo con tanto detalle. Entonces, vamos a crear nuestros gráficos, ¿ya? El gráfico, en Illustrator, nosotros podríamos hacerlo todo a mano, pero Illustrator tiene una herramienta dedicada a eso. Entonces está aquí, se llama herramienta gráfico, y si lo mantenemos presionado, tenemos distintos tipos de gráficos. Uno de los más comunes es el gráfico circular, ¿ya? Entonces pinchamos nuestro gráfico circular, le damos un tamaño, entonces hacemos un área donde va a estar este gráfico, y soltamos. Y inmediatamente se crea el gráfico. Y se abre esta ventanita que parece que fuera un Excel. Entonces colocamos los datos. Yo voy a colocar, por ejemplo, lunes, aquí martes, acá miércoles, y voy a colocar un valor para lunes. Pensemos que como esto es un gráfico de circular que muestra porcentaje, voy a colocar 50, 30 y 20, ¿ya? Ahí. Pincho aquí para aplicar y vamos a ver que el círculo ya tiene las divisiones de 50, de 25 y de 30, ¿ya? Entonces voy a cerrar esta ventana, ahí, y ahora me dedico a editar mi gráfico. Con la flechita blanca, selecciono aquí, puedo ir colocando colores, todos los colores que yo necesite para mostrar mi gráfico. Selecciono todo, idealmente siempre quitarle la línea, ¿ya? No es necesario colocarle líneas de división al círculo porque ya se ve que hasta dónde llega el amarillo y los demás colores. Recuerden que no es de buen gusto colocar o contornear los elementos, ¿ya? Por ejemplo aquí, miércoles, ya no me recuerdo el dato que le puse, así que ustedes ahí cuando lo hagan, no se olviden ahí qué colores están aplicando en qué proporción. Ahí aplico al relleno y le quito el color de línea, ya solamente al cuadrito y no a la línea, ya al relleno. Y esto yo lo puedo mover, lo puedo colocar acá, ¿cierto? Puedo colocar todos los datos según mi orden. Aquí yo veo si lo quiero, lo coloco arriba, lo coloco abajo. O sea, el programa le da toda la versatilidad que ustedes necesiten. Incluso si uno borra estos datos, a ver si me deja borrar. Ah, no se puede borrar los objetos, me dice. Ciertos grupos dentro del gráfico no se pueden eliminar. Ya puede ser porque está guardando un dato del mismo gráfico. ¿Ya? No me deja borrarlo. Sin embargo, quizás puedo alterar este objeto. Puede ser que no sea un cuadrado, sino que sea un triángulo u otro objeto. Ya ustedes lo pueden elegir. Ya, por ejemplo, si yo quiero que sea un triángulo el que me muestre el dato, y que no sea un triángulo para este lado, sino que sea un triángulo girado. A ver, vamos a intentar. Quiero una herramienta para rotar, a ver si me deja ahí. Escala, distorsión, acá al ladito. Ah, gira completo. Vamos a entrar un poquito más en el objeto. Ahí sí. Seleccionando con la flechita blanca el objeto, lo puedo girar. Entonces ahí ya podría ser el elemento que ustedes quieran. El texto también se puede escribir. Por ejemplo, si aquí fuera cantidad, preferencia por el día jueves, ¿ya? O el dato que ustedes quieran. El color es el que informa,
pero el nombre de la categoría ustedes la pueden crear. Le pueden agregar el texto que ustedes decidan. Entonces ahí ya pueden empezar a diseñar su gráfico. Si ustedes quieren cambiar los datos del gráfico, vamos a ver si podemos acá, haciendo a ver con la herramienta, a ver si nos deja volver a cambiar los datos. No, creo que una vez ya creado el dato, no sé si deja transformar los datos. ¿Ya? Creo que solamente lo deja la primera vez que lo crean. ¿Ya? Pero entrega toda esta versatilidad de poder colocar los datos que ustedes necesitan. Y ojo, cuando ustedes crean un dato, un gráfico, perdón, si lo importante es destacar en este gráfico, destaca más este sector que este otro, ¿ya? Entonces, cuando ustedes creen sus propios gráficos y quieran resaltar una información y no otra, lo importante es la cantidad de colores que ustedes colocan. 30, 30 y 20. Ahí. Y aquí me creo dos gráficos porque puse mal los datos, los voy a volver a colocar. Ya, voy a eliminar ahí. Aquí es importante fijarse dónde colocan los datos. En esta columna se colocan los encabezados. Aquí. Ahí tengo todos mis datos. Entonces ahora edito. Por ejemplo, si ustedes quieren destacar la categoría de lunes, los resultados obtenidos el lunes, entonces ustedes seleccionan ese y le dan un color más fuerte. Por ejemplo, fuerte me refiero a que tiene el color más cercano al tono, por ejemplo, este, ¿ya? Ese color es para el día lunes, ahí. Este color, yo quiero que se note menos el resultado, a pesar de que tiene un gran tamaño, tengo que colocar, a lo mejor puede ser el mismo color, pero en una opacidad un poquito más baja. Por ejemplo, 40, 50. Y el tercer dato también lo coloco en un porcentaje menor. ¿Ya? Aquí le estoy dando el tono, ahí, y le bajo la opacidad. Entonces ahí voy a mostrar que el resultado más importante es el que tiene más color, ¿ya? Ahí. Entonces ese es el resultado que destaca, ¿ya? Ya, tírale nomás. No, está alcanzando ese puntito. Lánzale. Bien. ¿Se va entendiendo cómo hacer el gráfico? Sí, Sí. Porque a veces veo gráficos de varios colores, rojo, azul, amarillo. Ya Excel generalmente lo hace así, pero acá nosotros usamos el criterio para destacar el que más queremos. Por último, podría ser darle un color distinto a ese, que solamente ese el que queremos mostrar. Entonces a veces tenemos como 10 categorías, ¿ya? Entonces es mejor ahí utilizar una escala del mismo tono, pero escalar los colores, ¿ya? Eso recomendado para el gráfico de círculo. También hay otra cosa que podemos agregar seleccionando con la flecha blanca, es un efecto que se llama 3D. ¿Ya? Aquí hay que ver si les conviene o no, todo depende de la performance que ustedes quieran lograr con su gráfico. Por ejemplo, 3D y colocamos extrusión. Yo ya tengo seleccionado mi gráfico ahí. Extrusión y biselado. Entonces lo que nos permite esta forma es simular la forma del gráfico de torta, pero con un cierto volumen. Colocamos aquí donde queremos la posición que necesitamos, también configuramos el grosor, ¿cierto? Del bisel, ahí, y colocamos previsualizar para ir mirando cómo nos está quedando.
¿ya? Se va a ver un poco raro en estos momentos, pero luego lo podemos organizar, ¿ya? Sin extruir demasiado, porque si no se ve muy grotesco, pero le podemos dar un pequeño volumen. Ok, y luego con esta herramienta podemos mover estos espacios como para mostrar ahí que algo se extruyó hacia afuera, que algo tomó un poquito más de volumen. El color también se puede seguir cambiando, no hay problema en eso, y ahora tiene un color como por la línea, que es el extruido, y el color de adelante, que es ¿cierto? Como la cara. Ahí. Entonces ahí podemos trabajar con un volumen para nuestro gráfico. Ya eso le da una performance distinta, pero hay que ver qué tan complejo es el gráfico. Si es muy complejo no se puede hacer, solamente funciona con gráficos sencillos, porque si no se ve medio raro, ¿ya? Esta es una forma. El trazo siempre se va a ver en plano, pero la figura siempre se va a ver con el efecto. Por eso es que tenemos este doble visualización, ¿ya? Eso es para el volumen, ¿ya? Por si alguien quiere un gráfico de torta con volumen. Ahora, para los gráficos de barra es similar. Seleccionamos el gráfico, hacemos el barrido, colocamos los datos. Aquí yo voy a colocar lunes, martes, miércoles, y coloco los valores por la categoría. En los gráficos de línea no son con porcentaje, así que podríamos colocar valores distintos. 35, 20, 10, ahí aplicamos, y aquí están nuestros valores. ¿Ya? Y todo se puede editar el número, ¿cierto? Ahí el valor, las líneas, todo se puede editar, los colores. Entonces ahí ustedes van colocando lo que necesiten aplicar. Profe, ¿y en esos gráficos de barra uno le puede agregar las líneas segmentadas o uno tiene que hacerlas con la pluma? Línea segmentada para el fondo, ¿Sí? no, tendría uno que confeccionarla. Por ejemplo, así, esas líneas dice, ¿cierto? En trazo le damos un grosor y colocamos aquí línea discontinua, y aquí estaría la línea. No sé si es esta línea a la que se refiere o no. Como líneas Sí, segmentadas. Sí, sí, como para ir guiando al usuario o a la persona que está viendo el gráfico. uno tendría que confeccionarla, pero a lo mejor puede utilizar las mismas líneas que están aquí. Estas las voy a seleccionar solo ahí en el bordecito y las voy a expandir hacia el lado para que sea grande. Entonces si no tengo que crear tantas, sino que las alargo nada más, que son las mismas que ya trae el gráfico. Y una vez que ya termino de extenderla, lo voy a dejar hasta por ahí para no demorar más, las configuro todas al mismo tiempo porque están todas seleccionadas. Entonces línea discontinua, y le coloco un color que siempre ojalá no sea un color tan fuerte, ¿ya? Mi opacidad, voy a usar una opacidad bajita. Esto es porque no tengo la escala de grises a mano en mi panel de muestras, se me fueron, ¿ya? Entonces coloco aquí una opacidad no tan alta. Y ahí están las líneas discontinuas, ¿ya? A veces recomendada la línea Gracias. discontinua, otras veces no, porque a veces complejiza más la lectura, ¿ya? A veces depende ahí del diseñador. Si tú ves que tu gráfico es complejo, yo no recomiendo las líneas, pero si el gráfico es sencillo, podría ser que sí, ¿ya? Y acá todos estos elementos que son de lectura, ya que son la leyenda que trae el gráfico, uno la puede mover con la flechita blanca, la pueden organizar. A lo mejor no necesita de un color, ya solo necesita de los nombres, porque acá ya tiene el color la columna. Entonces, en estos momentos yo no sé cómo sacar esto, porque si lo borro no me deja, ¿cierto?
pero podemos usar el truco de siempre, que es colocar relleno blanco con una línea blanca, y si nuestro fondo es blanco, es como que hubiese desaparecido, pero siempre está ahí, ¿ya? Eso es para el gráfico de barras. ¿Ya? Entonces, esos elementos son importantes utilizarlos. El programa le da toda la versatilidad que ustedes necesiten. Entonces, úsenlo más que usar los de Word o los gráficos de Excel. Claro, para sus encuestas de taller, sí, utilicen acá en el programa con la configuración que ustedes quieren, porque los de Excel traen unas configuraciones que no son a veces tan recomendables, sobre todo si lo están usando en sus diseños. Quiero mostrarles también algunos elementos que yo visualicé en la entrega de taller y quiero que los podamos mejorar con algunos tips para que ustedes creen sus paletas de colores. ¿Ya? Estoy buscando aquí para compartir. Aquí para revisar estos elementos. Aquí los tengo. Aquí tengo algunos pantallazos que saqué de las revisiones de taller. ¿Ya? Recordemos nuestros croquis siempre retocados. ¿Ya? Aquí era como una exposición, pero para nuestra entrega final, retocar los croquis. ¿Ya? Borrar los fondos, los textos también, podemos reemplazarlo por tipografías manuscritas que vienen en el computador. Entonces, retocarlo para que se vea mucho mejor. Acá también tenemos otro ejemplo de una especie de lámina, ¿cierto? Por ahí va la idea, pero, por ejemplo, estos elementos, estos textos que están sobre el croquis, el texto debería llegar solo hasta aquí, hasta la palabra una, y de ahí debería bordear la imagen, ¿cierto? No superponerse. Lo mismo acá, ¿ya? El texto siempre tiene que llegar al borde de la figura, pero no superponerse, ¿ya? Siempre hay que guardar un margen respecto a la figura, porque si no se complejiza la lectura, ¿ya? Y también se perjudica el croquis, ¿ya? O la imagen que estamos utilizando. Entonces aquí hay algunos elementos que podemos mejorar, ¿ya? Y los voy a llevar acá a Illustrator para que veamos cómo mejorarlos. ¿Ya? Por ejemplo, acá, no sé si recuerdan la herramienta de texto, que uno, por ejemplo, crea aquí una cajita, aquí por el borde, ¿cierto? Ahí hasta ahí quiero que llegue mi texto. Y ahí tengo mi figura, entonces con la herramienta de texto, aquí tengo esta segunda herramienta que me permite escribir dentro. Entonces es aquí donde yo coloco mi texto para que este texto se alinee alrededor de la figura. ¿Ya? Ahí se ve cómo el texto se puede acomodar al borde de la figura. ¿Ya? Entonces eso es importante. Cuando tenemos nuestra imagen, que el texto no toque la foto. ¿Ya? Siempre hay que dejar un margen. Y este se puede ir acomodando ahí, ¿cierto? Si después no nos gusta, lo acomodamos. Para que si colocamos alguna figura, este texto no toque la figura. ¿Ya? Ahí. Ahora, otro elemento interesante de considerar es estos colores negros que se ven acá. ¿Ya? Las figuras de los iconos que están en negro, no es recomendable colocar el color negro al 100%, ¿ya? El color negro siempre se transforma en una figura muy llamativa y muy pesada dentro de la composición. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para no usar el negro como un color? Entonces, voy a tomar aquí el color base, ¿cierto? Que es de la lámina, y voy a buscar algunos colores como complementarios.
Y lo primero que hacemos, si este es nuestro color fuerte, es coger algunos tonos neutros. Voy a hacer doble clic, los tonos neutros van hacia los grises, ¿ya? Por ejemplo, un gris más claro, un gris más oscuro, y voy a escoger por ahí un color gris, ok. Vamos a buscar otro tono neutro, doble clic, podríamos usar un color a lo mejor más clarito, más pastel, ¿ya? Ahí casi blanco. Ese también es un color neutro que podría acompañar nuestra composición. Y como ya tenemos estos elementos, podríamos anexar un color extra como para resaltar algunos tonos, ¿ya? Como para colocar un llamado de atención. Entonces aquí podemos escoger otro color. Y de preferencia siempre son como colores más cálidos, más amarillos, ¿ya? A lo mejor con este puedo resaltar algún... Vamos a ver cómo se ve por ahí con algo para resaltar. Si no, nos quedamos con esta otra configuración, ¿ya? Entonces, para no ocupar el blanco, el negro, yo podría utilizar un color neutro, por ejemplo, como este. Ahí se va a ver mucho, mucho más liviano. Ya, para no utilizar el negro. O bien podría utilizar escalas de estos colores. Por ejemplo, voy a copiar aquí y voy a copiar este otro. No sé si recuerdan la herramienta que se llama fusión. ¿Se recuerdan de esa herramienta? Para nada. La herramienta fusión lo que hace es fusionar un color con el otro, ¿ya? Entonces le vamos a decir que lo haga por pasos. Esta es la herramienta fusión que está aquí. Yo la pincho un cuadradito y pincho el otro. Inmediatamente se hace como un degradé. Entonces yo lo tengo configurado por pasos, pero generalmente cuando uno lo hace la primera vez, le va a pasar esto, se va a ver de esta forma. Así, como un degradado continuo. Entonces, para que nos quede por pasos, hacemos doble clic en la herramienta, colocamos pasos especificados y le podemos colocar la cantidad de pasos que nosotros necesitemos. Por ejemplo, yo voy a usar 8 pasos. Ok, entonces hago un clic acá y acá. Entonces lo que hace el programa es calcularme 8 colores intermedios que puedan ser utilizados para colocarlos acá. Por ejemplo, selecciono mi objeto y con el gotario voy probando, a ver cómo se ve ahí, cómo se ve acá, acá, a lo mejor por ahí ya se ve, y no es necesario ocupar este tan oscuro, puedo usar ese más claro. Y siempre estoy trabajando solamente con esos dos colores, ¿ya? Entonces así me ahorro de poner ese color negro, tengo otra variedad de colores para colocar acá. Puede ser que ese es el punto 1, acá en la escala puedo usar a lo mejor un poquito más oscuro el punto 2, ahí, y finalmente acá el punto 3, o al revés, como ustedes lo decidan, y así voy creando esta escala de colores, que tienen un tono entre medio de cada uno. Para hacerlo más evidente lo puedo aclarar un poco, ahí. Entonces ya tengo una variación de color que no necesariamente tiene que ser el negro, ¿ya? Una cosa importante también es que los elementos se vean y se lean, ¿ya? Por ejemplo, aquí obviamente todo se ve porque todo está en color negro, pero no hay una jerarquía por color, ¿ya? Por ejemplo, este habitar podríamos dejarlo con un color de título, ¿ya? Por ejemplo, habitar, lo colocamos en el mismo tamaño y lo resaltamos con un color que puede ser bien el color oscuro, ahí, o bien puede ser un color claro, este. ¿Ya? En este caso podría ser incluso hasta más clarito, casi blanco.
Y así vamos dando distinta intensidad a los títulos. Los demás títulos podrían estar a lo mejor en un color más oscuro, por ahí, que de todas formas también se ve, pero no se ve tanto como el de arriba, como el blanco, para ir haciendo una escala de textos, ¿ya? Bajar el tamaño. Uno puede jerarquizar por color y por tamaño, ¿ya? Aquí el color es más claro, es más grande el título, y acá es un poco más pequeño y el color es más oscuro. Entonces está más apagado este título, ¿ya? Que sería más útil como para un texto secundario. Ya aquí yo voy a quitar ahí, voy a ponerle un parche para poder poner este título acá arriba. Ahí. Importante también son los márgenes. Este margen de aquí, este está muy bien, este también, pero aquí nos queda un poquito apretado el título. ¿Ya? Entonces, cuidar los márgenes, aplicar colores en los títulos. Lo que no es bueno es colocar de repente estos títulos que todos compiten entre ellos. Fíjense como acá los elementos todos compiten con la composición. Voy a limpiar un poco aquí mi ventana. Acá en esta composición, como que todos los elementos compiten por ser visibles. ¿Ya? Como que aquí hay un texto importante, acá también, acá también. Entonces todo es importante. Entonces tenemos que decidir. Hay cosas que son importantes. ¿Qué es importante? El título que dice objetivo. Ya tenemos que jerarquizar. Entonces, y generalmente utilizar tipografías que son como más de fantasía en los títulos y en los textos, en los cuerpos de texto, por ejemplo utilizar una tipografía un poco más regular. Me refiero exactamente a que esta está muy apretadita, ¿cierto? Entonces, al estar como título, como es corto, se ve bien. Sin embargo, acá, como es mucho texto, ¿ya? Se ve como si estuviese rayado, así, es mucho texto apretado, ¿ya? Entonces cuesta leerlo, y agregarle una sombra hacia atrás lo complejiza aún más. Entonces, utilicemos una tipografía un poco más normal, no tan apretada, ¿ya? Por normal me refiero como con una tabulación que no es extra apretada, como la Arial o cualquier otra tipografía con una alineación intermedia. Hay tipografías que vienen apretadas, ¿ya? Que tienen esta característica, como la Arial Narrow, por ejemplo, que tiene esta característica de estar más apretadita, pero cuando se utiliza en textos muy largos tiende a molestar para leer, ¿ya? Entonces, no utilizarla en los textos largos, sino que solo en títulos, ¿ya? Y también las sombras, evitar cuando la letra es muy chupadita así, evitar la sombra porque la hace verse un poco más así, ¿ya? También la jerarquización. Esto lo que hace es que se vea, aquí ustedes la pueden ver, ¿cierto? Se ve, pero cuesta leer, y eso se llama falta de legibilidad, ¿ya? Una cosa es verlo y la otra es leerlo, ¿ya? Entonces ahí, por eso hay que tener cuidado con los contrastes también. Por ejemplo, a veces yo he visto este tipo de combinaciones que no son adecuadas. Por ejemplo, ahí un fondo de color verde, y a veces le colocan una letra o un texto de color azul. Entonces esto cuesta un poco leerlo, ¿ya? Porque estas combinaciones no es conveniente, ¿ya? A veces también hay combinaciones que se ven que son de este color y con rojo. También cuesta leerlo, ¿ya? Porque algunos colores tienden a vibrar uno sobre otro. Entonces cuesta leer,
Ya se ve, pero cuesta leerlo. Y sobre todo cuando los diagramas o los elementos son pequeños, cuesta aún más. Entonces, a veces tiene buena legibilidad, como ahí, generalmente es un color oscuro, ¿cierto?, de fondo y un texto claro. Y otras veces el fondo claro y el texto oscuro, ¿ya? Entonces, aquí podemos ir viendo esas combinaciones. Podemos usar un fondo claro, aquí, y un texto oscuro. También tiene buena legibilidad. ¿Ves? Se ve. Sin embargo, también si utilizamos una tipografía muy pequeña, ya también se ve, pero no se lee. Ya tiene falta de legibilidad. Entonces, podemos perder legibilidad por el color, por el contraste que tenemos, o también por el tamaño. Entonces, siempre asegurarse de que el tamaño es un tamaño adecuado, que me permite un margen arriba, un margen abajo, izquierda y derecha, y que se vea por contraste también con la tipografía, ¿ya? Que la forma de la tipografía se lea, que el color me permita la lectura y que el tamaño me permita leer, ¿ya? Esas tres variables son súper importantes cuando ustedes hagan sus trabajos. Ustedes sean críticos con eso, miren su trabajo y si ustedes no lo ven, de seguro la otra persona tampoco lo va a poder ver bien, ¿ya? Entonces, ahí hay que ser bien críticos si se ve o no se ve. Si no están seguros, pueden preguntarle a otra persona si él puede verlo, puede leerlo con comodidad, ¿ya? Porque acá está complejo, está difícil de leer. Espacio a observar, esa combinación está difícil de leer. También otra cosa muy recomendada es utilizar elementos de contraste, pero no de alto contraste. Por ejemplo, cuando colocamos nuestro texto aquí, ¿cierto? Y nosotros decimos, ah, ya, blanco y negro, súper bien porque tiene súper buen contraste, ¿cierto? Se ve claramente. Lo que tiene los altos contrastes es que son cansadores y agotan la vista. Entonces, yo les recomiendo que cuando utilicen colores oscuros y le coloquen la tipografía clara encima, no utilicen el blanco 100%. En este caso, como estoy trabajando con el negro, yo lo que haría es bajar un poquito este blanco hacia un gris, un poquito más gris, casi blanco. ¿Ya? Aquí le bajo un poquito. Y eso va a hacer que el texto no vibre tanto. ¿Se fijan como acá es mucho más, así como que es un relámpago y en cambio acá está mucho más calmado el color sobre el otro? Es mucho más fácil leer esto que leer esto. Sobre todo cuando está repetido muchas veces la estrategia. Si esto fuese, por ejemplo, rojo, y yo le coloco un texto blanco, blanco 100%, también va a pasar lo mismo, queda muy fuerte el color. Entonces lo recomendado, si voy a utilizar un color rojo fuerte, no le voy a colocar blanco, le voy a colocar un blanco tendiendo a ir a rojo para que quede un poquito más apagado el color, más plano. ¿Se fijan que este como que vibra un poco más? Y eso hace la diferencia entre un buen diseño y un mal diseño. Un diseño que está como grotesco y un diseño que está un poquito más sobrio, a pesar de que estamos utilizando el rojo. ¿Ya? Y el negro 100% también siempre es un color muy pesado. Entonces, si utilizo negro o quiero utilizar negro, no uso el negro al 100%. Voy a usar un negro que es medio gris. Un negro, un gris casi negro. Y eso también le va a quitar esa pesadez que tiene el color. ¿Ya? Esas recomendaciones. También si utilizo colores, por ejemplo, que son verdes, ¿ya? Y coloco una tipografía blanca, pasa exactamente lo mismo. Entonces utilizar el mismo verde con un blanco, ¿cierto? Un poquito más hacia el verde, y ahí el texto no se va a ver tan blanco. Y si quiero utilizar el color oscuro en una tipografía,
También lo hago verde, pero verde oscuro, casi negro, pero no negro. Es verde oscuro. Porque si le colocamos negro se va a ver más pesado. ¿Ya? Son pequeños detalles que hacen que el diseño finalmente se vea un poco mejor. Fíjense aquí, este es negro con verde, y este es verde oscuro con verde un poquito más claro. Es casi negro. Eso hace que el diseño sea un poquito más suave. ¿Ya? ¿Les parece, chiquillos, esos tips como para diagramar sus trabajos y no usar esos contrastes tan fuertes? ¿Ya? Eso también nos ayuda a que podamos, ¿cómo se llama? A poder jerarquizar nuestra información y destacar. Por ejemplo, si queremos destacar una palabra de aquí, podríamos perfectamente a lo mejor colocar color blanco y ahí se destaca la palabra. Pero si no queremos destacar tanto, podemos usar blanco, pero con un poquito de verde, y así se destaca de manera más suave. ¿Se fijan? Acá yo tengo blanco y acá tengo un blanco con rasgos de verde. Y si ya definitivamente quiero hacer un llamado de atención fuerte ahí, puedo utilizar un color que sea complementario. ¿Ya? Por ejemplo, el verde, en el círculo de colores viene el verde y luego viene el amarillo o el azul. Pero el azul es oscuro para este verde que tenemos, entonces podría ser el amarillo. Y ahí hacemos un llamado de atención, pero ultra fuerte, ¿se fijan? Ahí se hizo Tengo esos 3 llamados de atención. Ese blanco que es duro, este que es más suave y este que es muy fuerte. Entonces, ese es como el criterio. Sí, aquí Luisa nos dice, psicología del color, claro. Esto todo tiene que ver con psicología del color, con las connotaciones, por ejemplo. También el color depende mucho del área donde ustedes están trabajando. Si alguien está trabajando con, creo que habían algunas temáticas exterior de la casa o dentro de la casa, o del agua, reciclar el agua, ¿cierto? Entonces ahí colores celestes, azules, celestes claros, pueden ser grises, grises con unos tonos de azul. Entonces, toda esa gama de colores pertenece al ámbito de lo que son el agua, ¿cierto? Colores como marinos. Si vemos hacia la marina ya como mar, océano, también cambian esos colores azules. ¿Ya? Pero acá tiene que ver también con la vibración del color. ¿Ya? Este color, que es más claro, vibra más, llama más la atención. En cambio, al darle un poquito más de verde, vibra menos porque se parece al que está abajo. ¿Ya? Entonces también llama la atención, se ve, pero no grita. ¿Ya? Y a veces uno tiende a hacer diseños que todo el tiempo gritan de todos lados, entonces el ojo no sabe para dónde ir y se dispersa. Entonces nosotros tenemos que hacer los llamados de atención ahí donde corresponden. Y ojalá no usar tanto el negro porque es un color un poco sucio, ¿ya? Que hace que la composición se vea pesada. De hecho, este color verde tiende a verse un poquito más verde, no tan oscuro como este, ¿ya? Cuando tiene el texto que no tiene letra negra. Bien, vamos a mirar entonces rápidamente algunas tareas que dejamos descargando de guión gráfico para que ya vayamos finalizando, porque ya estamos casi en el tiempo. No sé si alguien quiere comentar algo sobre las herramientas que estábamos viendo. Muchas gracias, no tenía idea de todas las posibilidades. Puros tips, sí, hay un montón de cosas. Uno podría dedicarse a hacer puros experimentos con esto, de ver cómo funcionan, de qué combinaciones. Vamos a revisar aquí una tarea de guión gráfico, a ver qué tenemos por acá. Estoy compartiendo aquí, ahí creo que... Profesora, ¿Sí? mientras comparte la pantalla, yo le quería preguntar si podría dar un tiempo más para entregar la tarea del guión gráfico, porque yo no me manejo en Illustrator
Illustrator. Y intenté hacerlo y me he demorado caleta. No sé si se puede. Vamos a dejar más tiempo, pero no a través de la plataforma, sino que me lo envía al correo para que no se queden sin esa tarea, ¿ya? Sí, yo Sí, al menos, yo sé que yo y la Luisa no hemos tenido el ramo de Illustrator. Entonces, no sé si puede tener una consideración al menos por eso. sí, Y la Pauli me estaba intentando enseñar, pero no es tan fácil de aprender como rápido. sí, esta tarea es de alta complejidad, requiere bastante tiempo, análisis y dedicación también, porque uno va haciendo, a veces después no queda muy bien, tiene que volver a hacer, entonces ahí está el trabajo. Pero sí, envíemelo cuando lo tenga listo para que no se quede sin tarea, pero la bonificación la vamos a enfocar a los que alcanzaron a entregar su tarea a tiempo, los que trataron de dedicar Ya, a... profe, muy amable, gracias. Aquí tenemos una tarea, no sé si está saliendo al aire, sí, parece que son instrucciones para tejer, ¿ya? Creo que había también un trabajo de taller donde se enfocaba en el tejido, así que también lo pueden utilizar estas imágenes para poder comunicar, ¿cierto? Las técnicas de tejido o la experiencia de tejer, cómo se teje, etc. Entonces, aquí tenemos el elemento. No está coloreado, pero podría tener color. Vamos a ver cómo se confeccionó. Vamos a seleccionar ahí y claro, están solo las líneas. Entonces a este trabajo le faltaría agregar el color y también podríamos estilizar a lo mejor algunas líneas. ¿Ya? Aquí tenemos algunos trazos. Entonces estos trazos que están aquí podemos estilizarlo. Todo depende de cómo queremos trabajarlo. ¿Ya? Yo voy a dar un estilo ahí, a lo mejor para poder hacer más suaves las líneas de las manos. Ya siempre podemos seleccionar el trazo y vamos aquí arriba en estilizar. Ya aquí se perdió un poco el trazado, así que seguramente esta línea no vale la pena estilizarla porque perdemos características, pero sí las interiores de los dedos, por ejemplo, podemos ahí estilizar. ¿Ya? Y aquí en una capa abajo tendríamos que agregar los colores, si queremos colocarlo en nuestra lámina. ¿Ya? Yo creo que está bastante bien trazado. Ahí se nota, ¿cierto?, la diferencia de estilizar las líneas y no estilizarlas. ¿Ya? Vamos a ver en capas. Aquí tengo mis capas. ¿Dónde? Ventana, capas. Aquí están mis capas. Entonces, aquí están las capas, entonces voy a bloquear la capa 2 porque parece que ahí está construido. Y en capa 1 voy a agregar un par de colores, por ejemplo, para mostrar dónde está la lana, ¿cierto? Voy a trazar ahí rápidamente, como después podemos corregir. Aquí me da la impresión de que la mano, ¿cierto?, no tiene un relleno, entonces me voy a trazar solamente ahí el color de la lana. Y aquí estoy trabajando por debajo de la capa. Aquí estoy tratando de agregar, haciendo un trazo para poder seguir el trazo de la lana. Ahí. Y le quito el color de trazo, solo dejo el color de relleno porque el trazo está arriba. Entonces acá abajo voy llenando de color y encima ya están todos los trazos. Lo mismo para las manos y el resto de los elementos. Y ahí ustedes lo van contorneando. Creo que este trabajo queda como a mitad de camino. Quizás le falta un poco más de tiempo para desarrollarlo. Aquí lo importante también es decir hasta dónde voy a graficar la mano. Porque, por ejemplo, a lo mejor estos puños que están acá no eran necesarios. ¿Ya? Y podríamos haber dejado a lo mejor la mano abierta hacia abajo, si es que esto no tiene
si es que esto no tiene como el dibujo de las manos abierto. Ya voy a intentar aquí abrir un poco. Voy a seleccionar el trazado. Voy a hacer un punto ahí. Y este punto lo voy a borrar para borrar esa línea. Y dejo ahí las manos abiertas. Como que no está terminada la composición. Entonces las manos aquí quedan, esto parece que es no, fuera de la mano. Ahí. Voy a continuar un poquito para poder